Saludos cordiales amigos de Teleamazonas, bienvenidos a 24 horas dominical edición central. Un terremoto de 7,5 grados en escala Richter azotó el departamento del Amazonas en Perú esta madrugada y se sintió en varios países de Sudamérica y también en el Ecuador. Tras el movimiento telúrico, al menos 2 personas resultaron heridas y 75 familias damnificadas. Así tembló el departamento de Amazonas en Perú cuando un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter se hizo sentir a primera hora de la mañana. El pánico se apoderó de los habitantes, muchos de los cuales salieron de sus domicilios ante la fuerza del movimiento telúrico, algo que quedó captado en estos videos que ya circulan en redes sociales. El sismo causó severos daños materiales en al menos 7 viviendas e incluso provocó el colapso de la torre de la iglesia principal de la provincia de Jalca Grande. Además, al menos 2 personas resultaron heridas. El presidente del Perú, Pedro Castillo, se pronunció en su cuenta de Twitter tras el movimiento telúrico. De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico de Perú, el terremoto ocurrió a las 5:52 de la mañana, hora local, con epicentro en la zona de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, a una profundidad de 131 kilómetros, lo que redujo su poder de destrucción en la superficie, pero amplificó el alcance de su onda sísmica e hizo que se sintiera en Ecuador, Colombia e incluso en Venezuela. Los daños se concentran en varios municipios de la región de Amazonas, en el norte de Perú, próximos al epicentro del terremoto. El Perú se encuentra ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Angie Torres, 24 horas. Y el terremoto que se registró la madrugada de hoy en el Perú se sintió con fuerza en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, al sur de nuestro país. El movimiento telúrico dejó graves afectaciones en bienes patrimoniales de estas 2 provincias, en sitios públicos y privados. ¿Qué tal, Freddy y amigos televidentes? Buenas tardes. A las 5:50 de la mañana de este domingo se registró un fuerte sismo en el sur del país que alarmó a la ciudadanía. Afortunadamente no se registraron víctimas, pero sí daños materiales en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. El fuerte terremoto que sacudió la zona de Condorcanqui, Amazonas, en Perú, este domingo a las 5:50 de la mañana, se sintió como un prolongado temblor en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, que están próximas al epicentro y reportaron la fuerza del movimiento. En el casco céntrico de la ciudad de Loja se registraron daños materiales en algunas edificaciones patrimoniales públicas y privadas. Dentro del corazón de la ciudad, de la Capilla La Dolorosa, ha sido afectada una pequeña torre que se ha desplomado, como ahí la estamos viendo. Sin embargo, nos preocupa de que existan fisuras más. En el santuario del Cisne y Espíndola también se sintió el fuerte temblor, mientras que en Yuchapa, Saraguro, se registró el colapso estructural de una vivienda de adobe. Varias llamadas de auxilio se registraron en estas 2 provincias por personas en estado de shock, estructuras colapsadas y postes de luz haciendo cortocircuito debido al movimiento telúrico. Pero afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos. Estamos articuladas, comunicadas a través de obras públicas que puedan realizar ya el levantamiento de escombros y limpieza del sector. Se ha acordonado el sector a fin también de precautelar la seguridad de los transeúntes. En Zamora Chinchipe se registró además el colapso de paredes en 5 viviendas y daños estructurales en 2 edificios y una unidad educativa. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos continúa evaluando en territorio para brindar un completo informe de la magnitud de los daños que ocasionó este evento. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío Coronel. Gracias por tu informe. El fuerte sismo que tuvo epicentro en la Amazonía del Perú
también tuvo repercusiones en diferentes provincias del Ecuador, en al menos 19, y generó reacciones. El presidente Guillermo Lasso pidió el monitoreo constante en todo el territorio nacional. El sismo de 7.5 se sintió en todo el Ecuador. Cámaras de videovigilancia captaron el momento del movimiento telúrico y cómo lo vivieron las personas. Estas imágenes se dieron en Chordelec, provincia de Azuay, donde se observa el momento del sismo y cómo muchos salen de sus hogares mientras aún tiembla, para ponerse a mejor resguardo. Algunos aún con sábanas o pijama por la hora en que ocurrió el hecho. En este cantón también se produjo el colapso estructural de una vivienda de bloque y hormigón, deshabitada por vetustés. En Cuenca se registraron deslizamientos de tierra producto del movimiento telúrico. Así quedó la vía en el sector de Agua Santa en el Turi. En Guayaquil también se sintió el sismo y levantó a más de un ciudadano. En redes sociales algunos usuarios mostraron videos de cómo vivieron el momento del sismo. En el centro de Guayaquil se registró la caída de escombros de algunos edificios, que luego fueron limpiados de la calzada. A la par, también en el centro, se visualizó a personas que salieron a las calles de manera inmediata. El cantante puertorriqueño Jerry Rivera se encontraba en Guayaquil durante el sismo y lo calificó de fuerte e impresionante. Chica, tremendo. Nosotros pensábamos que era un solo remesón, pero continuó. Claro que me asusté, fue sumamente fuerte. Me levanté y salí a la calle, que es lo único que uno sabe hacer. Horas después, a las 9:53 de la mañana, se registró un nuevo sismo de menor magnitud, 3.46, pero esta vez con epicentro en Ecuador, específicamente en Eloy Alfaro, provincia del Guayas, y que no generó afectaciones. El presidente Guillermo Lasso se pronunció al respecto en redes sociales. Recibimos los primeros reportes de afectaciones por el sismo ocurrido en Perú. Al momento se registran daños a infraestructuras en Loja y Zamora Chinchipe. He dispuesto al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos el monitoreo constante del evento y la coordinación inmediata con los municipios y gobernadores, señaló el presidente Lasso. Mientras el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos señaló que el sismo se sintió en 19 provincias del país, Loja y Zamora Chinchipe con las afectaciones más significativas. Además, dejan claro que no se reportan personas heridas ni fallecidas tras el sismo. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Retomamos la información, amigos. La dirigencia de la CONAIE anunció tras un consejo ampliado realizado en El Puyo este fin de semana que no irá a nuevas mesas de diálogo con el gobierno por no recibir respuesta a sus pedidos. Otra de las resoluciones adoptadas fue convocar medidas de hecho indefinidas desde enero de 2022. Al no tener respuesta por parte del gobierno nacional, no retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados. Esta fue la primera resolución anunciada por la dirigencia de la CONAIE tras el consejo ampliado que se desarrolló este sábado en Puyo, provincia de Pastaza. Anunció que según el subsecretario de Gobernabilidad Juan Manuel Fuertes, incumple lo acordado en la reunión del pasado 10 de noviembre en Carondelet. Explica que ahí se estableció un plazo de 3 semanas para que el gobierno emita su respuesta a los pedidos de la CONAIE. Ese plazo aún no ha vencido. Sin embargo, vemos que ya anticipadamente ese sector del movimiento indígena adopta decisiones de suspensión del diálogo. Pone de manifiesto que en definitiva no hay real intención de dialogar democráticamente y de buscar coincidencias. La principal solicitud del sector indígena continúa siendo la reducción de los precios de los combustibles. Hemos pedido que el diésel se congele en $1.60 y la gasolina a 2.20. Ese es el requerimiento que lo hacemos. Pese a ya anunciar la suspensión del diálogo, la dirigencia de la CONAIE señaló que estará pendiente del pronunciamiento del gobierno. Vamos a esperar la respuesta del gobierno nacional, se ha propuesto de manera pública hasta el 1 de diciembre. Entonces, nuevamente, si tenemos que analizarlo, analizaremos, pero en este momento está definido esta decisión porque no hemos tenido respuestas. Otra de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ampliado fue convocar a una medida de hecho de manera indefinida desde enero del próximo año. Alberto Luna, 24 horas. 5 organizaciones políticas fueron eliminadas del registro electoral tras no alcanzar los votos mínimos en los 2 últimos comicios. Conozcamos a continuación de qué organizaciones se trata.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral analizó en total 8 informes jurídicos sobre el cumplimiento de requisitos de organizaciones políticas para mantener su inscripción. En la sesión del Pleno de hoy del Consejo Nacional Electoral se eliminaron 5 organizaciones políticas de los registros de la institución. Las 5 organizaciones que perdieron su personería jurídica son Fuerza S, lista 10, fundado por Dalo Bucaram Puley. También el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, vinculado a Edwin Moreno, hermano del expresidente de la República, Lenín Moreno. Además, Unión Ecuatoriana, lista 19, del exfiscal general del Estado, Washington Pesantes. De igual forma se quedó sin personería jurídica el Movimiento Concertación, lista 51, fundado por el exasambleísta César Montúfar. Por último, consta en este grupo Justicia Social, lista 11, fundado por Jimmy Salazar y su esposa Pamela Martínez, sentenciada por el caso Sobornos. La aplicación del artículo 327 es lo que ha determinado que estas organizaciones políticas sean eliminadas de los registros. Esto es, si no cumplen con por lo menos el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales, distintas y consecutivas a nivel nacional. Mientras tanto, los consejeros archivaron los expedientes de cancelación de 3 organizaciones políticas. El Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, así como los movimientos Construye, lista 25 y Podemos, lista 33. Con esto mantienen su personería jurídica. En cuanto a las otras 5, podrán apelar la decisión del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral. De confirmarse su extinción definitiva, no podrán participar en las elecciones seccionales de 2023. Alberto Luna, 24 horas. Vamos con temas políticos. Amigos, la Asamblea no logró pronunciarse dentro de los 30 días de plazo en torno a la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo. La bancada correísta pudo sumar sus votos a la moción de archivo, pero no lo hizo y por ello el resto de bancadas legislativas sostienen que hay un pacto entre el gobierno y el correísmo. Hemos conocido y votado sobre la aprobación del informe de mayoría, sobre la aprobación del informe de minoría, incluso sobre el archivo del proyecto de ley. Y luego de que ninguna de estas han alcanzado la votación necesaria para ser aprobada, procedo a clausurar la presente sesión. Muchas gracias. Así concluyó la sesión de la Asamblea que tenía como objetivo la aprobación en segundo y definitivo debate de la reforma tributaria la víspera de que termine el plazo de 30 días. Unos festejaban, otros se lamentaban. Pero la sala en general tenía una confusión sobre los efectos de esa falta de decisión de la Asamblea al finalizar el plazo para su tratamiento. Ni siquiera legisladores de la bancada oficialista estaban seguros. ¿Podría darse ese escenario que entre por el Ministerio de la Ley? Yo no lo veo como un escenario posible porque al final la Asamblea se pronunció, ¿no? Pachacuti, que había mocionado la votación para el archivo de la reforma tributaria, luego de que no se consiguiera la aprobación del informe de mayoría o de minoría, rechazó la falta de apoyo de la bancada correísta y denunció un posible pacto con el gobierno. Entre en vigencia esta ley de reforma tributaria por el Ministerio de la Ley, por culpa y responsabilidad exclusivamente de la supuesta revolución del correísmo. El bloque de UNES primero intentó salvar su responsabilidad. No nos hemos prestado, como le están diciendo, que nos hemos prestado por el gobierno. No, nuestra postura, si nos hubiéramos prestado, no hubiéramos presentado un informe de minoría. Y luego aseguró que la Asamblea negó la reforma tributaria, cuando era claro que la negativa fue al informe de mayoría, no al proyecto. La ley fue archivada y no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Cuidado, cuidado porque fue negada. El socialcristianismo también salió al paso para salvar su responsabilidad, asegurando que mocionó la negativa del informe de mayoría, que fue el único que consiguió los votos, pero no constituyó un pronunciamiento sobre el proyecto de reforma. Los votos siempre hablan y revelan posiciones. Yo no me quiero anticipar a nada, pero nosotros hemos sido coherentes, como le digo. Todos los bloques legislativos salieron al paso a justificar su posición durante las votaciones y con el resultado enfilaron en contra de UNES. O sea, siempre lo habían dicho que iban a irse en contra de esta iniciativa del presidente de la República y se abstienen al archivo. Y ahora la reforma tributaria propuesta por el gobierno en su versión original está lista para su publicación en el registro oficial.
En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. No tenés razón. Y en efecto, el gobierno afirma que el proyecto de reforma tributaria pasará por el Ministerio de la Ley. El Ejecutivo se encuentra efectuando las gestiones administrativas para publicarlo en el registro oficial y entraría en vigencia con el inicio del próximo año fiscal. Con 81 abstenciones en su mayoría del bloque correísta, el proyecto de reforma tributaria no fue negado ni archivado. Esto lo que causa es que el proyecto de reforma tributaria pase por el Ministerio de Ley, es lo que sostiene el gobierno. Esa propuesta legislativa, una vez que ha transcurrido el tiempo que le franquea la Constitución y la ley, al no haber existido ninguna posición sobre el proyecto, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Empezará a regir con el inicio del año fiscal. Las reacciones no se hicieron esperar. Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, describió en sus redes sociales como nefasta la actuación de UNES y se preguntó cuál es el pacto entre el gobierno y los correístas. Por su parte, Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, negó dicho pacto y también subrayó que desde la bancada pretendían con su abstención negar el proyecto. La lista 6 emitió un comunicado en donde responsabilizó al gobierno y a UNES sobre la decisión y también señaló un supuesto pacto. Sin embargo, el gobierno niega la existencia de un acuerdo con el correísmo. Es muy complicado por todas las razones de carácter político que existe que pueda producirse algún acuerdo con esa bancada. El subsecretario de Gobernabilidad dijo que no le sorprendió la posición que tomó UNES. Continuamos en esta lógica política del amigo-enemigo. No nos resultaba sorpresivo ese escenario porque todos sabemos la fragmentación que tiene el Parlamento ecuatoriano y las dificultades de negociación democrática transparente. El constitucionalista André Benavides confirma que lo que corresponde es que pase por el Ministerio de la Ley. Porque ya se ha escuchado por parte del bloque UNES que han negado el informe de mayoría, cuestión que es totalmente ajena a la negativa o archivo del proyecto de ley como tal. Por lo tanto, ya podríamos advertir que aquí va a operar el Ministerio de la Ley a partir de las 0 horas del domingo 28 de noviembre. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Vamos con otros temas. El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció a través de su cuenta de Twitter que se inició el proceso de admisión 2022 en el marco del retorno al acceso a la educación superior. En la publicación agregó que no todos los estudiantes deberán realizar este proceso y que se les informará oportunamente cuáles son los casos en los que es necesario ingresar a la solicitud y los pasos a seguir. Asimismo, informó las solicitudes deben ser ingresadas del 2 al 4 de diciembre próximos. Este sábado fue destituido el director de la cárcel regional de número 8 luego de un altercado en donde participaron él y un chofer. El coronel en servicio pasivo Mario Augusto Mendieta estará a cargo del centro carcelario. Lo dieron a conocer las autoridades del SNAI por medio de su cuenta de Twitter en las últimas horas. La remoción de Fausto R., director hasta ese momento de la Regional 8, y su conductor, Jofre G., luego de un altercado saliendo del centro carcelario. En rueda de prensa de la Policía Nacional, el comandante de la Zona 8, Fausto Buenaño, indicó que la audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo hasta las 3 de la mañana, en donde se confirmó que ambos salieron alrededor de las 7 de la noche del viernes habiendo ingerido alcohol y que producto de aquello el conductor habría chocado contra un patrullero policial. Posterior a esto, el señor director de este centro se había portado agresivo, queriendo agredir a los señores agentes de tránsito y posterior a los miembros policiales. Es por eso que la policía lo aprehende. Fueron llevados hasta la unidad de flagrancia, en donde pidieron disculpas públicas por el altercado y quedaron en libertad. En el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 4, o mejor conocida como Regional, se encuentran detenidos los cabecillas de las bandas delincuenciales como la de los choneros. A partir de ahora, estará a cargo de ese centro carcelario el coronel en servicio pasivo, Mario Augusto Mendieta, quien ya tiene experiencia como director penitenciario en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. Valery Villalba, 24 horas. Y antes de concluir nuestro presente espacio informativo, amigos, queremos informarles que hace poquísimos instantes, ahí tienen ustedes las imágenes,
se publicó un tuit del Instituto Geofísico que sostiene que desde las 11 horas, a través de las cámaras del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se observó una emisión de vapor de agua y gases desde el cráter del volcán Cotopaxi, que alcanzó los 800 metros sobre el nivel de la cumbre. Estas emisiones, dice el tuit del IG, del Instituto Geofísico, se asocian a la transformación de vapor de las intensas precipitaciones que han ocurrido en la zona los últimos días, y también dice que podrían generarse explosiones freáticas. Estas explosiones son difíciles de predecir, dice el Instituto Geofísico. Con esta información concluimos este espacio informativo, amigos. Les invitamos a actualizar la jornada informativa en nuestro noticiero estelar a partir de las 22 horas. Hasta entonces, buenas tardes y buen provecho.